Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a contar alguna cosa que me hubiera gustado saber antes de empezar a estudiar el grado en Matemáticas y Estadística. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las matemáticas del instituto, las que se ven tanto en la ESO y en bachillerato, no se parecen en nada a las matemáticas que se ven en el grado. Las matemáticas que se estudian tanto en la ESO como en bachillerato son unas matemáticas aplicadas, en las que tú te aprendes el proceso y los mecanismos para poder resolver ejercicios. Mientras que en el grado las matemáticas que se estudian son matemáticas teóricas, es decir, estudiamos el trasfondo de todas las ramas de las matemáticas. Mucha gente piensa que las matemáticas que se suelen estudiar en el grado pues son unas matemáticas también aplicadas en las que nos dedicamos a resolver integrales súper complicadas, derivadas súper complicadas, pero no es así y tampoco nos liamos a echar cuentas como locos. En cambio, las matemáticas que se estudian, pues como he dicho antes, son más teóricas y se resumen básicamente en teoremas, proposiciones, corolarios, propiedades que, además de estudiarlas, también las demostramos. En resumen, hay un salto muy grande entre las matemáticas que se ven en el instituto a las que se ven en la carrera. Como he mencionado anteriormente, dedicamos gran parte de nuestro tiempo a demostrar teoremas, proposiciones, corolarios y muchas otras cosas. Por tanto, es muy importante aprender todos los tipos que existen de demostraciones y creerme que es necesario manejarlas para no tener ningún problema en el grado. En mi caso, me enseñaron todos estos tipos de demostraciones en una asignatura que se llama Matemáticas Básicas, que dura aproximadamente un mes en primero de carrera. Y es la primera asignatura que se ve. Y es donde te enseñan pues todos los mecanismos para poder demostrar pues teoremas, proposiciones y muchas otras cosas. Las asignaturas del grado se dividen todas ellas en dos partes. Tenemos por un lado la parte teórica de la asignatura y por otro lado la parte práctica. En la parte teórica simplemente nos dedicamos a estudiar pues toda la teoría, todos los teoremas que vamos a usar, todas sus demostraciones, las propiedades, proposiciones, etc. Y en las horas de práctica simplemente nos dedicamos a resolver ejercicios. Muchos de esos ejercicios pues son un poco teóricos, en los que para poder resolverlos tenemos que recurrir a conceptos que hayamos estudiado en la parte de teoría, mientras que otros ejercicios pues son más prácticos, donde los resolvemos pues con números. También es verdad que a lo largo del grado hay asignaturas más teóricas y otras asignaturas que son más prácticas. Puede que este punto sea uno de los que a mí más me hubiera gustado que me hubieran dicho. Y es el hecho de que yo iba a aprender a programar durante mis años del grado. A mí no me gustaba la informática y tampoco me gustaba el hecho de tener que programar. Pero al final, con el paso de los años, pues me ha tocado aprender a la fuerza, cosa que me alegro porque ahora es una cosa que me llama bastante la atención, sobre todo en la parte de analizar datos. No es la típica programación que pensamos siempre que hablamos de informática, que es aquella pues de desarrollar páginas web, lo típico que sale en las películas y todo esto, ¿no? Lo típico que hacen los informáticos, por así decirlo. Nosotros aprendemos a programar usando problemas matemáticos, es decir, vamos a crear algoritmos, bueno, crearlos no porque muchos de ellos ya están establecidos, pero lo que vamos a hacer es programar la resolución de estos ejercicios. Es decir, vamos a resolver ejercicios a través de la programación.
Algunos ejemplos de problemas matemáticos que hemos programado pues ha sido, por ejemplo, el máximo común divisor, que todo el mundo pues conoce, pues eso lo hemos programado en el ordenador, para que metiéndole cualquier par de números pues nos diera su máximo común divisor. También hice un programa en el que nos daban pues los números primos hasta un cierto número. Por eso os digo que son cosas matemáticas, problemas matemáticos que resolvemos con programación. Otro ejemplo que se me ha venido a la cabeza ahora mismo, que tuve que programar también en mi primer año, fueron las torres de Hanoi, que es un problema bastante típico, relacionado más con la parte de juegos. Y en los últimos años de carrera, pues esta programación sí que cambia un poco, porque está más enfocada al análisis de datos, para que todo el mundo me entienda, pues a sacar gráficos de barras, nube de puntos y todas esas cosas que hacemos en la parte de estadística. Aunque parece que cuando comienzas en la universidad, pues todas aquellas entregas, prácticas y trabajos son más individuales, a lo largo de los años, y sobre todo en los últimos años de carrera, no hay tanto trabajo individual, entre comillas, es decir, sí que hay entregas individuales, pero en muchas asignaturas también hay que realizar trabajos grupales. Y llega, digamos, que lo más importante o de las cosas más importantes, que es el hecho de los exámenes. ¿Cómo son los exámenes en el grado de matemáticas? Los exámenes se suelen dividir en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Esto no ocurre en todas las asignaturas, porque hay asignaturas que la parte práctica pues no la quitamos a través de trabajos grupales y de entregas. Pero en general los exámenes se dividen en estas dos partes. Si comenzamos hablando por la parte de teoría, pues suelen ser teoremas, demostraciones y estas cosas que se han visto en las horas de teoría. Luego tenemos los problemas prácticos, o sea, la parte práctica del examen, que suele ser resolución de problemas como tal. Aunque tengamos la parte de teoría y la parte práctica diferenciadas, en muchas asignaturas existe un tipo de ejercicios que están en medio, que son los teórico-prácticos. Estos ejercicios son ejercicios prácticos entre comillas, pero que se resuelven con conceptos teóricos. Es decir, tú con todos los conceptos teóricos que tienes en tu cabeza, tienes que saber resolver ese tipo de problemas. También es importante mencionar que en la parte práctica, es decir, en la resolución de problemas, estos problemas no tienen por qué resolverse siguiendo un método. El método que a lo mejor has hecho 80 ejercicios y se resuelven todos por el mismo método, que es lo que denominamos receta, que es lo que nos suelen enseñar en el instituto. No tiene por qué ser así, sino son problemas prácticos que se pueden resolver, pero que hay que pensar un poco, ya que no se resuelven por el procedimiento que hemos aprendido. Bien, y para finalizar el vídeo, quiero también que tengáis algo en cuenta. Y es que estudiar no te garantiza aprobar. Y os voy a explicar por qué. Tú puedes estudiar y puedes aprenderte todo y saber manejar todos los procedimientos y hacer un montón de ejercicios. Ahora bien, como en el examen te caiga un ejercicio o varios ejercicios en los que haya que demostrar, y a la hora de demostrar haya que tener alguna idea feliz que no has visto ni en las clases prácticas ni en las clases teóricas, es posible que no sepas resolver el ejercicio y que eso implique que tú no apruebes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil para la gente que esté pensando en estudiar el grado de matemáticas y que por lo menos no se dé de bruces con la realidad. Así que, si has visto este vídeo y te ha gustado, dale like y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de mis novedades y nos vemos en el próximo vídeo.